Saludos cordiales, mi nombre es Elismar Rivas y soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Barinas, Estado Barinas. Curso el tercer año bajo la modalidad semipresencial y pertenezco a la sección SP01. En el presente video les hablaré un poco sobre lo que es el trabajo dentro del derecho laboral en Venezuela. Para comenzar, hablaremos un poco de cada una de las etapas que vivió el derecho laboral en la historia de la humanidad, comenzando con la prehistoria. Antes que siquiera existiese la palabra de la economía, se basaba en la recolección y la caza, el trabajo siendo comunitario basado en la fuerza física y la cooperación grupal. Al llegar la conocida revolución neolítica, con la cultura y la ganadería, el ser humano avanza en cuanto a su propia supervivencia. Aparece el concepto de excedente, y con él la primera división del trabajo, quienes siembran, quienes cuidan y quienes defienden. Durante la época antigua, durante cierto momento, el trabajo no era otra cosa más que una especie de sanción. Realmente era considerada como un castigo. En aquel entonces, la única vía para que el ser humano conociera el concepto de trabajo era mediante lo que se conocía como el esclavismo, siendo esta la principal base económica en países como Grecia, Roma y Egipto. Aquí el trabajador, el esclavo, era considerado como una especie de herramienta viva, sin ningún tipo de derecho más allá de servir a su amo. Aquel trabajo se centraba en la construcción de grandes obras y monumentos, así como en la expansión militar de las grandes tierras de aquel entonces. En cuanto al régimen de trabajo durante la época precolombina, cuando estas civilizaciones originarias como los incas, los mayas y los aztecas se trabajaba con mercancía, en algo social y religioso, bajo creencias de un trabajo organizado en unidades familiares y comunidades. En el sistema inca, el trabajo se turnaba por y para el Estado. Todos los hombres aptos debían trabajar en minas, construcción de caminos, en puentes, entre otras cosas, en el que se labraba bajo la frase hoy por ti, mañana por mí, solucionando y buscando la autosuficiencia en grupo. En cuanto a la época colonial, pues la llegada de los europeos fue el régimen manejado para el cambio drástico del sistema de explotación forzada y del control absoluto. El rey se le otorgaba al colonizador un grupo de indígenas para que trabajaran bajo su orden. A cambio del encomendadero debía evangelizarlos y protegerlos. Puesto en práctica, esto se consideró un sistema de servidumbre duro. Los indígenas eran obligados a trabajar en granjas por salarios mínimos, periodos determinados donde la población indígena por enfermedades y maltratos escarecía. Y de ahí se introdujo lo que fue el esclavismo a personas originarias de África, con incluso peores condiciones laborales enfocadas en lo que es la plantación de cacao, café y cañas de azúcar. En la Edad Media fue una época en la que la base del trabajo volvió a desplazarse directamente a la tierra, como justamente en la época prehistórica, pero sostenida sobre el control del conocimiento técnico. El campesino trabajaba la tierra del señor feudal a cambio de protección y una parte de la cosecha. No era exactamente como un esclavo, sino más bien alguien que se encargaba de la parte de la siembra, del cuidado de los terrenos, etc. Este fue uno de los primeros intentos de regularizar los oficios y la calidad. En la edad moderna y contemporánea, por su parte, se trata del giro más importante en la evolución, pues con esto llega la revolución industrial junto a los derechos laborales. Esto pasó el trabajo del taller a la fábrica, en un ritmo marcado por la naturaleza, sino también por las máquinas, apareciendo lo que es el proletariado. Esto creó nuevos derechos como los sindicatos, las jornadas de las 8 horas y pues se introdujeron la producción en cadena donde el trabajador realizaba una tarea mínima y repetitiva para maximizar la eficiencia. En la época postindustrial, la revolución fue el modelo en el que actualmente se rigen las principales leyes del trabajo a nivel internacional, surgido tras las crisis de fábrica masiva y entonces la economía pues ya no se basaba en la manufactura de la fábrica, sino en los servicios, el conocimiento e incluso en la información. Apareció lo que es la flexibilidad laboral y ahí ya no se esperaba que una persona trabajase por 40 años en una misma empresa. Se dominaba entonces la movilidad y el trabajo por proyecto. La presencia en oficinas dejó de ser obligatoria uniéndose a las actualizaciones digitales. Sin embargo, por medio de ello se generó una desconexión digital y la precarización de ciertos sectores.
El trabajo entonces en el día de hoy, gracias a este tipo de eventos, reside más en el saber del empleado que en el esfuerzo físico. Durante la época colonial el trabajo estuvo regido por la normativa impuesta por la corona española. Se presentaron las leyes de Indias como un intento de que la corona pudiese regular el trato hacia los indígenas. Aunque sobre el papel mantuviesen normas de índole humanitario, como la previsión de cargas o incluso los descansos dominicales, lo cierto era que para ponerlas en práctica se aplicaba era un sistema de sobreexplotación laboral, existiendo dos tipos de sistemas: la encomienda como el principal eje de control laboral y tributario, y la esclavitud, una pieza clave de la economía colonial venezolana para el cultivo del cacao y del café. No existía el derecho como se conoce en la actualidad. Eran normas de carácter totalmente administrativo y civil que trataban al trabajador más como una propiedad o un súbdito. Posterior a esto sucedieron dos periodos importantes. El primer periodo, que abarca 1830 a 1917, tras la independencia, lo que surgió de una etapa de transición que generó gran cambios en el sector laboral. En aquel entonces el trabajo se regía mediante el Código Civil vigente. La relación entre el patrono y el trabajador era considerado un simple contrato de servicio, bajo la influencia del liberalismo. El Estado no intervenía, permitiéndose condiciones precarias, ya que se asumía que el trabajador y el patrono eran iguales ante la ley, ignorando deliberadamente la desigualdad económica. Diversas normas legales se encontraban esparcidas en códigos de policías estatales, centradas en el orden público y la vagancia que en los derechos de los trabajadores. Se dio inicio con el segundo periodo, abarcándose desde el año 1917 hasta la actualidad, donde donde sucedió una especie de ruptura con el antiguo periodo, dando inicio a lo que es hoy en día conocida como la era petrolera. Fue aquella que en consecuencia obligó a modernizar las leyes. En 1917 se promulgó la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, siendo el primer paso hacia la autonomía del derecho del trabajo, regulando la higiene y la seguridad. En 1928 nació la primera Ley del Trabajo, una ley avanzada para la época, cuyo cumplimiento fue casi nulo, bajo el mandato de Juan Vicente Gómez, introduciendo conceptos como la jornada de 9 horas. Tras su muerte, surgió la Gran Reforma de 1936, naciendo la primera ley del trabajo oficial, inspirada en las normas de la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo derechos como los sindicatos, las protestas y las prestaciones sociales. Posteriormente se manifestó la evolución de la LOT de 1990 y la LOT de 2012. Se profundizó en los derechos individuales y colectivos desde 1990 y 1997. Y finalmente es en el 2012 donde se promulga la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde se establece el trabajo como un hecho social, reforzando con ello la estabilidad laboral y el cálculo de prestaciones sociales. La Organización Internacional del Trabajo se trata de un organismo rector a nivel mundial que regula únicamente las leyes referentes al trabajo. Fue creada en 1919 mediante el Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial. Tiene una característica única, componiéndose de tres figuras: gobernantes, empleadores y trabajadores, emitiendo dos tipos de instrumentos: los convenios, que son los tratados internacionales vinculados para los estados que los ratifican, y las recomendaciones, que son las guías no vinculantes para orientar la política nacional. El derecho laboral es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre el patrón y los trabajadores y de ambos con el Estado. Se caracteriza por ser autónomo, dinámico y protector. Este último buscando equilibrar la desigualdad económica entre las partes. Se ha denominado como el derecho obrero, derecho social o legislación industrial, pero la forma más correcta en la que se puede denominar es como derecho del trabajo o derecho laboral. Su naturaleza jurídica es de derecho público, porque aunque nace de un contrato privado, el Estado interviene para imponer normas mínimas y renunciables. Tiene como objetivo regular la prestación del servicio, asegurar condiciones dignas y la paz social. Como hecho social emerge como un pilar de la legislación venezolana, esto abarcándose en su artículo 1 de la Ley Orgánica de los Trabajos para los Trabajadores y Trabajadoras, lo que significa que el trabajo no es una mercancía, sino un proceso social que construye la comunicación y dignifica al ser humano. Las reglas nacen de fuentes directas, como la Constitución, los tratados y las leyes,
como también pueden nacer de fuentes indirectas, que vendrían siendo las convenciones colectivas, los reglamentos internos, la costumbre y la jurisprudencia. Tiene un orden público laboral, basándose dentro de la Constitución en diferencias de 1961 y 1999. Se refiere como orden público a que implica que el derecho laboral es irrenunciable, donde el trabajador no puede renunciar a sus derechos incluso si firmase un documento aceptando tal fin. Sería un acto nulo de toda nulidad. Implica que es imperativo, lo que quiere decir que el cumplimiento es obligatorio para el patrón. Sus diferencias más visibles entre ambas versiones de la Constitución es que el avance evolutivo que tuvo el sistema legislativo venezolano cambió el enfoque desde programático a perceptivo y directo. La estabilidad dejó de ser relativa a volverse absoluta. La retroactividad ya no se encontraba limitada según la ley, sino estaba siendo establecido como un derecho constitucional irrenunciable. Y finalmente se convirtieron las jornadas laborales de 48 horas a una reducción progresiva a favor del trabajador. Sus principios abarcan la libertad del trabajo, la cual trata de que toda persona puede dedicarse a cualquier comercio o oficio de su gusto, obviamente omitiendo aquellas actividades de carácter ilícito. Ciertas profesiones requieren de títulos certificados y colegiaturas, lo que garantiza la actitud del servicio. En ciertos casos de emergencia y servicios sociales, el Estado podrá obligar de cierta forma a que se preste un servicio. En base a la edad, se prohíbe el trabajo infantil, lo que requiere una especial protección del trabajo del adolescente. Cuando hablamos del despido masivo, entendemos que es aquella figura protegida por el Estado que evita las crisis sociales. Cuando el patrono decide terminar la relación laboral con un grupo grande de trabajadores en un lapso de 30 días, puede considerarse como un despido masivo. Según el artículo 95 de la LOT, el 10% de trabajadores en empresas de más de 100, 20% en empresas de más de 50 y 10 trabajadores en empresas de menos de 50. El Ministerio del Trabajo puede poseer la facultad de suspender el despido masivo por razones de interés social, activándose un procedimiento de emergencia. A diferencia del despido masivo, la reducción del personal puede estar motivada por causas económicas o tecnológicas, justificándose bajo causas de quiebra, cierre de empresas, crisis económicas comprobadas o introducción de nuevas tecnologías que eliminan puestos. El patrón entonces deberá solicitar la autorización de la Inspectoría del Trabajo en Venezuela. Bajo el decreto de inamovilidad laboral, en la mencionada figura es difícil de ejecutarse sin un acuerdo previo, en transacción entre el patrono y el trabajador. Como principio tenemos la libertad complementaria. Es un principio de que debe ser real cuando se acompaña por garantías, como el derecho a organizar los factores de producción, el derecho a unirse para defender intereses comunes, la libertad de negociación colectiva y el derecho a la huelga. Existen ciertos principios de interpretación dentro del derecho laboral, como el principio in dubio pro operario, que es la duda que favorece al trabajador. Se trata de una regla de interpretación fundamental que deberá aplicar el juez en materia laboral o el intérprete de la norma cuando una norma tiene varias interpretaciones, si se usa ante una duda genuina sobre el alcance de una norma. Se debe elegir entonces aquella que sea más favorable para el trabajador. El artículo 89, numeral 3 de la Constitución exige que debe existir 3 preceptos: la existencia de una duda real, que la interpretación debe ser razonable de acuerdo al caso y para su aplicación debe ser principalmente por una misma norma admitiendo varios sentidos. Se establece que la interpretación y la viabilidad de la ley debe enfocarse en favorecer siempre al trabajador. También encontramos el principio de la norma más favorable, que a diferencia del anterior se establece que si para un mismo caso existiesen 2 o más normas jurídicas vigentes que podrían aplicarse, el juez deberá aplicar la que sea más favorable, sin importar la jerarquía de la norma. Para aplicar dicho principio, la doctrina y la jurisprudencia de la Sala de Casación Social exigen el método de conglobación. No pueden tomarse pedacitos de una norma y pedacitos de otra, es decir, que se elegirá siempre comparándose integralmente la que favorezca más al trabajador, ambas normas debiendo estar en vigor al momento de su aplicación.
Tenemos el principio de prescripción, conocido como el modo de extinguir la acción, que es el derecho a reclamar ante un tribunal, por no haberse ejercido en un plazo determinado por la ley. Tiene por objeto brindar seguridad jurídica. El artículo 51 de la LOT establece que las acciones provenientes del trabajo prescriben al cumplirse 10 años, contados desde la terminación de la prestación del servicio. La prescripción de las acciones provenientes de accidentes o enfermedades del trabajo tratan de un régimen de carácter especial, debiéndose a la naturaleza del daño. Su plazo es de 10 años y al contrario no empieza a correr necesariamente desde la terminación, sino desde la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad ocupacional. Hay prescripción por las utilidades. Tienen cierta regla de cómputo particular mientras la relación del trabajo siga vigente. La acción para reclamar utilidades prescribe 10 años, pero la acción empieza a contarse desde que el derecho se hace exigible. Si la relación termina, se aplica la regla general de 10 años, desde el fin del servicio. Hay cierta interrupción en la prescripción, cuando se borra el tiempo transcurrido y hace que el contador vuelva, entre comillas, a cero. Sus causas son por demanda judicial, que es el reclamo administrativo, reconocimiento de la deuda y la citación del patrono. Como efecto sería el reinicio del plazo. Una vez interrumpido, comienza a correr nuevamente un lapso de 10 años. Y también de carácter personal. Solo afecta a quienes intervienen en el acto interruptivo. Cuando hablamos del trabajador, entendemos que es quien presta los servicios, definido jurídicamente por el artículo 35 de la LOT como aquella persona natural que realiza una labor de cualquier clase, bajo la dependencia de otra. Esta puede ser natural o jurídica, a cambio de una remuneración. Se divide en trabajadores dependientes, quienes prestan el servicio bajo instrucción y control de un patrono, trabajadores no dependientes, quienes viven de su propio esfuerzo, es decir, que no dependen de un patrono, y los profesionales liberales, quienes ejercen una carrera universitaria que requiere un título. Los servidores públicos establecen que mientras los miembros de cuerpos armados se rigen por sus propias reglas, las leyes orgánicas y reglamentos especiales no se les aplica la LOT en cuanto a la relación de servicio, pero sí ciertos principios de seguridad social. Los servidores públicos se rigen por la ley del Estatuto de Función Pública. Sin embargo, en materia de seguridad social y beneficios que no estén en su estatuto, la LOT actúa entonces como una norma supletoria. La ley distingue los cargos por nivel de responsabilidad, limitando algunos beneficios, como la estabilidad y el pago de horas extras. Los empleados de dirección, quienes intervienen en la toma de decisiones de la empresa o que tienen la representación del patrono frente a los trabajadores. Y los trabajadores de confianza, cuya calificación depende de la naturaleza real de su servicio y no del nombre de su cargo. Por otro lado, el patrono lo define directamente el artículo 40 de la LOT como una persona natural o jurídica que tenga bajo su mando a una o más personas en calidad de trabajadores, sobre su virtud en una relación laboral. La empresa se entiende como la unidad de producción de bienes o servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro o sin ellos. En cuanto hablamos a las empresas de trabajo temporales, se les denomina como la responsabilidad compartida. El intermediario, siendo quien contrata en nombre de otra, no es verdadero patrono, sino un puente. El contratista son las personas naturales o jurídicas que contratan para ejecutar obras o servicios con sus propios elementos, y las empresas de trabajo temporal, como mencionamos, que son aquellas que suministran personal de forma transitoria. Por otro lado, la responsabilidad solidaria se trata del beneficiario de una obra o servicio que responde junto al contratista por todas las obligaciones laborales y la actividad es propia del giro del negocio. Entonces se entiende que está regulada por el artículo 50 de la LOT. Mientras tanto que el representante del patrono es aquel que se considera con tal puesto como persona que en nombre del patrono ejerce los cargos y sus funciones dentro de la jerarquía, dirección o administración. Por su parte, cuando hablamos de la presunción,
se trata de un arma procesal del trabajador, lo que infiere que si hay servicio, el patrono deberá demostrar que no es un trabajo. Un ejemplo puede ser un contrato civil. De lo contrario, el juez asumirá entonces que sí existe una relación laboral.